El estado con más crecimiento poblacional de todo México en los últimos 5 años no es Quintana Roo ni Nuevo León. Es un pedazo de sierra y lago en el centro del país que la mayoría de los mexicanos solo conoce por las fotos de Instagram de alguien que fue un fin de semana. Todos hablan de que los extranjeros están invadiendo la Ciudad de México, y tienen razón. Solo que esa es la mitad de la historia. La capital registró más de 190,000 residentes extranjeros en apenas 6 meses, un salto de más del 65% en un año. Pero ese dinero, y el dinero mexicano que huye de esa misma ciudad, no se está quedando ahí. Se está metiendo, casa por casa, en pueblos que hace 10 años nadie hubiera podido señalar en un mapa. Quédate hasta el final porque el pueblo número 1 hizo algo que ningún otro en esta lista se atrevió a hacer, y por eso hoy es el más caro de todos. Suscríbete porque estos son los 10 pueblos donde el dinero se está mudando en silencio. El número 10 es Tepoztlán, Morelos. Un cerro con forma de pirámide vigila el pueblo desde que alguien puede recordar, y las calles todavía huelen a copal los fines de semana. Durante generaciones fue el lugar donde la gente de Cuernavaca iba a comprar hongos y cristales, a caminar el mercado de los domingos y a regresar a su casa el mismo día. Hoy, investigadores de universidades públicas ya lo marcan como zona crítica de gentrificación en el Estado de México y Morelos, junto con un puñado de pueblos mágicos más. La razón es simple. Está a menos de 1 hora de la Ciudad de México, tiene nombramiento de pueblo mágico. Y cada vez más casas viejas de adobe se están convirtiendo en hospedajes para turistas que llegan por 2 noches y nunca hablan con nadie del pueblo. Los estudios describen el mismo mecanismo una y otra vez, la construcción se acelera, el uso de suelo cambia. Y los espacios públicos que antes servían a la vida cotidiana del pueblo terminan orientados casi por completo al visitante de fin de semana. Los vecinos ya lo notan en algo muy concreto, en la fila del mercado de los domingos, donde ahora hay más carritos de golf turísticos que puestos de flores, y en las rentas, que suben cada año más rápido de lo que cualquier familia local puede seguirle el paso. Nadie tomó una decisión un día y cambió Tepoztlán de golpe. Fue pasando, casa por casa, hospedaje por hospedaje, hasta que un día el pueblo que crecieron sus habitantes ya no era exactamente el mismo, aunque la pirámide siguiera ahí, vigilando desde el cerro. Exactamente igual que siempre. El número 9 es Mazatlán, Sinaloa. El malecón más largo de América Latina se despierta con pescadores tendiendo redes y se acuesta con música de banda saliendo de los bares del centro. Durante décadas, el centro histórico fue la parte del puerto que nadie quería, edificios viejos, fachadas descarapeladas, rentas baratas que ni los propios mazatlecos consideraban una inversión. Ahora es justo lo contrario. Reportes recientes ya lo colocan entre las ciudades más gentrificadas del país, con proyectos de vivienda vertical. Bares de autor y galerías de arte abriéndose en construcciones que antes eran vecindades de varias generaciones. El mecanismo es el mismo que en Tepoztlán, pero a escala de ciudad completa. Áreas céntricas que durante años nadie quiso rehabilitar hoy atraen inversión para vivienda vertical, hoteles boutique y restaurantes orientados a un visitante con más poder adquisitivo que el vecino de toda la vida. El encarecimiento de servicios y rentas ya está empujando a familias completas hacia las orillas de la ciudad, lejos del malecón que sus abuelos caminaban gratis todas las tardes. Y lejos del centro donde alguna vez tuvieron su changarro o su taller. Lo que hace distinto a Mazatlán es que aquí no llegó primero el extranjero. Llegó primero el capital nacional, desarrolladores e inversionistas mexicanos que vieron un puerto con arquitectura del siglo XIX a precio de saldo. Y que empezaron a comprar edificio por edificio antes de que el resto del país se diera cuenta de lo que estaba pasando. El extranjero llegó después, cuando el centro ya tenía el aspecto que hacía falta para justificar los nuevos precios. El puerto que vivía del mar durante 150 años ahora vive, cada vez más, de la plusvalía de sus propias fachadas. El número 8 es San Miguel de Allende, Guanajuato. Cúpulas rosas se recortan contra el cielo del Bajío y las calles empedradas suben y bajan como si el pueblo entero respirara al ritmo de quien lo camina. Esta no es una historia nueva, es la más vieja de todas las que vamos a contar hoy. Desde hace décadas, artistas y jubilados extranjeros llegaron aquí buscando luz, arquitectura colonial y un costo de vida bajo, mucho antes de que la palabra gentrificación se usara para describir lo que estaba pasando. Lo que cambió es la escala. Analistas que estudian el fenómeno en México ya colocan a San Miguel en la misma conversación que Ciudad de México y San Cristóbal de las Casas.
como uno de los ejemplos más citados de cómo un negocio inmobiliario millonario puede avanzar sin que importe demasiado el color político de quien gobierne el municipio en turno. Los negocios del centro histórico hoy hablan primero en inglés y después en español, no como excepción sino como norma, y las galerías. Los restaurantes de autor y los hoteles boutique han ido ocupando el lugar de las tlapalerías y las fondas que existían ahí una generación atrás. Las familias que vendieron sus casonas coloniales hace 20 años, cuando el precio parecía una fortuna inalcanzable, hoy verían esas mismas paredes cotizadas en dólares y se preguntarían, con toda razón, si realmente hicieron un buen negocio o si simplemente vendieron demasiado pronto lo único que no se puede volver a comprar. El número 7 es Ajijic, Jalisco. El lago de Chapala se extiende como un espejo bajo cerros secos, y durante generaciones este fue un pueblo de pescadores y agricultores que vivían del maíz. La pesca de charales y las fiestas patronales que llenaban la plaza una vez al año. Hoy, caminar por el centro de Ajijic es escuchar más inglés que español en más de la mitad de las esquinas. Reportajes recientes describen al pueblo como un enclave estadounidense insertado sin mucho disimulo en territorio mexicano, con letreros comerciales pensados para el turista que ya no se va, sino que se queda a vivir ahí de forma permanente. Los desarrolladores hablan abiertamente de una demanda que supera la oferta, sobre todo en las propiedades con vista al lago. Impulsada por jubilados de Estados Unidos y Canadá que encuentran aquí un clima templado los 365 días del año y un costo de vida considerablemente menor al de su país de origen. Existen ya clubes, actividades culturales y hasta atención médica bilingüe pensada específicamente para esta comunidad extranjera. Una infraestructura paralela que creció encima del pueblo original sin necesariamente integrarse a él. El pueblo sigue teniendo mercado, iglesia y plaza, los mismos de siempre. Lo que ya no tiene, en buena parte de sus calles centrales, es la lengua con la que nació. Ni tampoco los meseros que antes atendían en español y hoy tienen que adaptar cada frase para un cliente que llegó hace apenas un año y probablemente ya no se va a ir nunca. Antes del siguiente pueblo, hay un patrón que conecta a los 10 de esta lista y en ningún otro lugar es tan visible como en Baja California Sur. En el último año, este estado registró el mayor incremento de precios de vivienda de todo el país, casi 14% en 12 meses, y encabezó también el ranking nacional en costo de renta mensual promedio. La razón no es un secreto para nadie que trabaje en bienes raíces en la zona. 6 de cada 10 propiedades que se venden ahí terminan en manos de extranjeros, la mayoría estadounidenses, que llegan con dólares a comprar en un mercado que todavía cotiza gran parte de su oferta en pesos. No es solo el clima ni la playa lo que explica este salto. Es que comprar en dólares y vivir en pesos, en un país donde no existe impuesto a la herencia y donde el predial es apenas una fracción de lo que pagarían en su país de origen, convierte cualquier pueblo bonito en una inversión casi obligada para quien tiene el capital disponible. Lo que sigue en esta lista es solo la manera concreta en que ese cálculo frío, hecho en una oficina a miles de kilómetros de distancia, terminó llegando, uno por uno, a pueblos que nunca pidieron ser descubiertos por nadie. El número 6 es Valle de Bravo, Estado de México. El lago aparece de golpe entre los pinos después de 2 horas de curvas desde la capital, y los fines de semana el pueblo se llena de veleros y parapentes que bajan lentamente desde las montañas hacia el agua. Este siempre fue el refugio de fin de semana de la Ciudad de México, algo que nadie ocultaba ni le molestaba a nadie. Lo nuevo es la intensidad. Investigaciones de universidades públicas ya lo señalan, junto con Malinalco y Naucalpan, como uno de los puntos más críticos de gentrificación en todo el Estado de México, con estudios académicos dedicados exclusivamente a documentar el fenómeno. La construcción de segundas residencias no ha parado en la última década. Y el auge de hospedajes temporales orientados al turista de fin de semana reduce cada año la oferta de vivienda disponible para quien realmente vive ahí los 365 días. Los vecinos ya lo dicen en voz alta en foros vecinales y entrevistas, las rentas suben más rápido que los sueldos locales. Y las nuevas generaciones de familias vallesanas tienen cada vez menos opciones reales de quedarse a vivir en el pueblo donde nacieron, donde fueron a la escuela y donde está enterrada su familia. Valle de Bravo no se vendió principalmente a extranjeros, como si pasó en Ajijic o San Miguel. Se vendió, fin de semana tras fin de semana, casa tras casa, a la propia capital del país, a los mismos capitalinos que hoy se quejan de que su ciudad se llenó de gente de fuera. Sin notar que ellos hicieron exactamente lo mismo con el pueblo al que escapan cuando quieren descansar de ella. El número 5 es Todos Santos, Baja California Sur.
Un pueblo de artistas y surfistas al final de un camino que durante años solo conocían los que sabían buscarlo, entre el desierto y el océano Pacífico, sin señalización, sin gasolinera cerca y sin ninguna intención de que fuera fácil llegar. Hoy es distinto. Terrenos a pasos de la playa se anuncian directamente en dólares, rodeados de lo que los propios corredores de bienes raíces de la zona describen sin ningún pudor como residencias multimillonarias. Y los desarrollos nuevos hablan directamente a un comprador que paga en efectivo y que probablemente nunca pisó Todos Santos antes de ver las fotos en una página de internet. El boom del corredor Pacífico, desde Los Cabos hasta aquí, ha sido descrito por la propia industria inmobiliaria como el más fuerte del estado en años recientes. Con miles de compradores extranjeros llegando después de la pandemia buscando exactamente este tipo de pueblo, el que todavía se ve pequeño y auténtico en las fotografías, aunque cada vez lo sea menos en la realidad. El surf sigue ahí, las olas siguen rompiendo igual que siempre. Las olas no cobran renta. Todo lo demás en ese pueblo, hoy, sí. El número 4 es San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Niebla baja entre tejados de barro cada tarde y el olor a leña nunca se va del todo, ni siquiera en las horas más calurosas del año. Este pueblo colonial, en las montañas más altas de Chiapas, aparece hoy en los mismos análisis que mencionan a San Miguel de Allende, como ejemplo de cómo un negocio inmobiliario millonario puede avanzar sin importar demasiado el color político de quien gobierne el municipio, porque cuando hay dinero suficiente de por medio, ese detalle deja de importarle a casi todo el mundo. Investigadores que estudian el fenómeno en el país advierten algo incómodo que rara vez se dice en voz alta. Culpar solo al extranjero simplifica un problema que en realidad viene de alianzas mucho más viejas entre desarrolladores inmobiliarios y autoridades locales, dispuestas a autorizar prácticamente lo que haga falta cuando hay un negocio millonario esperando del otro lado de la firma. El centro histórico, con sus balcones de madera tallada y sus calles empedradas que suben hacia las iglesias, hoy tiene más cafés de especialidad que hace 10 años, y tiene menos, cada vez menos, de las familias que abrieron los primeros negocios en esas mismas calles antes de que fueran una atracción para nadie. El número 3 es Sayulita, Nayarit. Un pueblo de pescadores que hace apenas 20 años vivía del atún y del mango. Hoy despierta con el sonido de las tablas de surf golpeando la parte trasera de las camionetas y el olor a café de especialidad saliendo de locales con nombres escritos en inglés desde la fachada. La costa de Nayarit, desde Sayulita hasta San Pancho, se ha convertido en uno de los destinos favoritos de lo que la academia ya nombra como gentrificación transnacional. Ese fenómeno que empezó siendo una historia puramente nacional y saltó de escala cuando trabajadores remotos de países ricos descubrieron, durante la pandemia, que podían vivir frente al mar mexicano por una fracción de lo que pagaban en renta en su ciudad de origen. La diferencia entre Sayulita y otros pueblos de esta lista es la velocidad a la que ocurrió todo. Aquí no fueron generaciones las que separaron un pueblo del otro, fueron apenas 5 años. Los que alcanzan para pasar del Sayulita que conocían los surfistas mochileros de los años 90 al Sayulita que hoy vende terrenos en dólares antes de que terminen de escriturarse en el registro público. Las calles de arena siguen exactamente donde siempre estuvieron. Lo que ya no está igual es cuántas de las casas construidas sobre esa arena pertenecen todavía a alguien que nació en el pueblo. Y aquí conviene detenerse un momento, porque el patrón que ha ido apareciendo pueblo tras pueblo en este video tiene una explicación que casi nunca se cuenta completa. No es solo el clima, ni la playa, ni las fotografías bonitas que circulan en redes sociales. Es la ley, algo mucho más aburrido pero mucho más determinante. Un extranjero puede comprar una casa en México, incluso dentro de zonas restringidas como los pueblos costeros, usando una figura legal llamada fideicomiso. Un mecanismo que existe desde hace décadas y que la mayoría de los propios mexicanos ni siquiera sabe que existe, mucho menos cómo funciona. Eso, combinado con años en los que el peso mexicano se mantuvo débil frente al dólar, convirtió cualquier pueblo bonito del país en una ganga casi automática para quien gana en moneda extranjera. Lo que para un jubilado de Ohio representa una casa soñada a precio de saldo, para la familia que vivió 3 generaciones completas en ese mismo pueblo se convierte, sin que nadie se lo explique directamente, en el aviso silencioso de que pronto ya no les va a alcanzar para seguir viviendo ahí. El número 2 es Bacalar, Quintana Roo. Le dicen la laguna de los 7 colores, y quien la ha visto entiende exactamente por qué, un agua tan transparente que desde una lancha se puede contar cada raíz de los manglares reflejada en el fondo.
Hasta hace poco más de una década, Bacalar era el pueblo que la gente cruzaba de camino a otro lado, el hermano pequeño y prácticamente olvidado de Tulum. Apenas una parada para cargar gasolina antes de seguir el viaje hacia el sur. Eso terminó por completo. El auge de Tulum llegó a un punto de saturación tan alto que el capital que ya no encontraba donde construir empezó a mirar hacia el sur, hacia esta laguna que hasta entonces solo conocían los pescadores locales y unos cuantos mochileros de presupuesto ajustado. Hoy los desarrollos frente al agua se venden antes de que exista siquiera la carretera pavimentada necesaria para llegar hasta ellos. Y los precios por metro cuadrado en la orilla de la laguna ya compiten directamente con zonas de la Riviera Maya que tardaron 20 años completos en construirse desde cero. Lo que pocos cuentan de Bacalar es lo que pasó con los pescadores de la zona. Durante generaciones, varias familias del pueblo vivieron de sacar tilapia y camarón de la laguna, vendiéndolo en el mercado local a precios que cualquier vecino podía pagar sin problema. Cuando el turismo llegó en serio, la laguna misma empezó a tratarse como un producto más, restringida en algunas zonas para uso prácticamente exclusivo de hoteles boutique. Ese cuidado casi siempre viene acompañado de un candado. Varias cooperativas pesqueras de la zona han denunciado en distintos foros regionales que la misma agua que les dio de comer por generaciones hoy tiene tramos enteros que ya no pueden tocar, porque están frente a un desarrollo privado con seguridad propia y letreros que antes no existían. Nadie tomó la decisión de correr a los pescadores de un día para otro, con un anuncio oficial o una fecha marcada en el calendario. Simplemente, un día, el mapa de lo permitido se hizo más chico de lo que era antes, y ellos quedaron del lado equivocado de esa línea nueva que nadie les consultó. Ese es el patrón que se repite en 9 de los 10 pueblos de esta lista, uno detrás de otro, casi sin excepción. El pueblo se abre, el paisaje se convierte en mercancía, y quien vivía ahí antes de que fuera bonito para alguien más termina peleando por un pedazo cada vez más chico de lo que durante generaciones fue completamente suyo. Pero hay un pueblo en esta lista que decidió romper esa regla antes de que fuera demasiado tarde para hacerlo, y por eso está hasta arriba de todos los demás. No porque sea el más barato ni el más accesible. Al contrario, es, con diferencia, el más caro de los 10, y llegó ahí haciendo exactamente lo contrario de lo que hicieron los otros 9 pueblos de este video. El número 1 es Holbox, Quintana Roo. Una isla al norte de la península, sin una sola calle pavimentada en todo su territorio, donde los únicos vehículos permitidos son carritos de golf y bicicletas, y donde no existe, hasta el día de hoy, una sola cadena hotelera internacional con nombre reconocible instalada en el centro del pueblo. Eso no es casualidad, y tampoco es pobreza disfrazada de encanto. Es una decisión que se tomó y que se sostuvo, año tras año, contra la tentación obvia de vender más rápido y más grande. Mientras Cancún y Tulum se llenaban de torres de 20 pisos y cadenas globales con logotipos reconocibles desde la carretera, Holbox mantuvo un límite de altura que nunca se rompió. 3 niveles como máximo en cualquier construcción nueva, y un modelo de desarrollo que la propia industria inmobiliaria describe hoy, casi con sorpresa, como turismo de bajo impacto. Con proyectos ecológicos pensados específicamente para no saturar una isla que apenas mide 40 kilómetros de largo de punta a punta. El resultado de esa terquedad es, para cualquier inversionista que lo estudie de cerca, casi irónico. Al limitar la oferta a propósito, en lugar de dejarla crecer sin control como en el resto de los destinos de la región, Holbox se convirtió en el terreno más codiciado de todo el Caribe mexicano. Los desarrollos nuevos con acceso directo a la playa ya se venden por encima de los $200,000 por unidad, incluso en preventa, antes de que exista una sola pared levantada. Y los terrenos frente al mar en la zona centro se cotizan hoy en decenas de millones de pesos, una cifra impensable para el pueblo pesquero de Calles de Arena que era apenas 15 años atrás. La demanda internacional no deja de crecer, y no crece a pesar de las restricciones de la isla, crece precisamente por ellas. En Holbox no hay ruido de tráfico, ni filas de autos, ni contaminación visual de anuncios espectaculares, las 3 cosas que el turismo masivo suele destruir primero en cualquier destino y que aquí, por decisión propia sostenida durante años, nunca se permitió perder. La isla que se negó, una y otra vez, a parecerse a Cancún terminó costando, metro cuadrado por metro cuadrado, más que muchas zonas de Cancún. Y ahí está la paradoja que conecta, en realidad, a los 10 pueblos completos de esta lista. En Tepoztlán, en Mazatlán, en San Miguel, en Ajijic, en Valle de Bravo, en Todos Santos, en San Cristóbal, en Sayulita y en Bacalar, el pueblo se abrió por completo.
Dejó entrar todo el capital que tocó a su puerta sin poner una sola condición seria, y terminó expulsando poco a poco, casa por casa, a la gente que lo hizo bonito en primer lugar, a la gente que era, en el fondo, la verdadera razón por la que alguien quiso ir ahí alguna vez. En Holbox pasó exactamente lo contrario, y por eso su historia vale la pena contarla al último. El pueblo puso un límite antes de que nadie se lo pidiera desde afuera, sin que ninguna autoridad federal se lo exigiera ni ninguna crisis los obligara a hacerlo, y ese límite, de manera casi paradójica, es la razón exacta por la que hoy vale más que cualquiera de los otros 9 pueblos de este video. No fue la generosidad total con el capital extranjero lo que hizo rico a Holbox. Fue, casi al revés, la disciplina de decir que no a la mitad de las ofertas que le hicieron durante años. Eso deja una pregunta incómoda flotando sobre los otros 9 pueblos de esta lista. Y en realidad sobre cualquier pueblo mexicano que hoy empiece a sentir la primera oleada de interés extranjero o capitalino tocando a su puerta con una oferta que suena demasiado buena para rechazarla. Nadie llega a un pueblo pequeño con la intención declarada de destruirlo. Casi nunca funciona así. Llega buscando exactamente lo que ese pueblo tenía antes de que él llegara, la calle tranquila, el precio todavía bajo, la gente que se saluda por su nombre en la tienda de la esquina sin necesidad de presentarse primero. El problema, el que se repite pueblo tras pueblo en este video, es que esa búsqueda individual, multiplicada por cientos o miles de personas con exactamente el mismo instinto, termina destruyendo lo único que todos ellos, sin excepción, fueron ahí a buscar. Cada comprador nuevo es, a su manera particular, el último que alcanza a conocer el pueblo de verdad, tal como era, y al mismo tiempo el primero en empujarlo, sin quererlo del todo, hacia lo que viene inevitablemente después. Lo que hace diferente a Holbox no es que ahí no haya llegado ese mismo instinto. Llegó exactamente igual que en los otros 9 pueblos, con las mismas ofertas, los mismos desarrolladores tocando puertas y los mismos argumentos sobre plusvalía y oportunidad única. La diferencia es que, en algún punto, alguien con autoridad real sobre la isla decidió que el instinto de vender todo, hasta el último metro de playa, no era el mismo instinto que el de conservar lo que hacía valiosa a la isla en primer lugar. Y esa distinción, aparentemente pequeña, terminó siendo la que separó a Holbox de todos los demás pueblos de este video. Así que la pregunta real, la que debería quedarte después de ver esta lista completa, no es si el dinero va a seguir llegando a los pueblos pequeños de México. Ya llegó, y los números de este video lo confirman uno por uno, pueblo por pueblo, sin excepción. La pregunta que realmente importa es qué va a hacer cada uno de esos pueblos el día que le toque decidir. Si va a abrir la puerta entera, sin condiciones, como lo hicieron Tepoztlán, Mazatlán, San Miguel de Allende, Ajijic, Valle de Bravo, Todos Santos, San Cristóbal de las Casas, Sayulita y Bacalar. Dejando que el mercado decida solo, sin ningún límite propio, quién se queda y quién termina empujado hacia la periferia. O si va a tener el valor, poco común y casi siempre incómodo en el momento de tomarlo, de poner un límite antes de que sea demasiado tarde para que ese límite signifique algo. Como lo hizo una isla sin una sola calle pavimentada al norte de Quintana Roo, cuando decidió que prefería crecer despacio y quedarse siendo ella misma antes que crecer rápido y perderse en el intento. Porque al final, la lección que dejan estos 10 pueblos no tiene que ver solamente con extranjeros, ni con capitalinos, ni con dólares o fideicomisos. Tiene que ver con una pregunta mucho más simple que cualquier pueblo, cualquier ciudad y, si somos honestos, cualquier persona tiene que responder tarde o temprano. ¿Qué tanto de lo que te hace valioso estás dispuesto a vender y en qué momento exacto ese precio deja de valer lo que cuesta? Holbox encontró su respuesta hace años, cuando todavía nadie le prestaba atención y nadie hubiera apostado a que esa decisión le fuera a salir bien. Hoy, la isla que dijo que no vale más que las 9 que dijeron que sí a casi todo. Los otros 9 pueblos de esta lista todavía están a tiempo de encontrar la suya, aunque cada año que pasa esa ventana se cierra un poco más. Tú, que estás viendo este video desde algún lugar de México, probablemente conoces un pueblo así, uno que todavía no ha decidido qué va a hacer cuando le toque su turno. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 10 pueblos conocías antes de hoy, cuál de todos te dolió más ver cómo cambió, y si crees que tu pueblo, el que sea, todavía está a tiempo de elegir el camino de Holbox en lugar del camino de los otros 9. Y si quieres seguir descubriendo las historias detrás de los lugares de México que nadie más está vigilando, suscríbete, porque esto apenas empieza.